En este tutorial te voy a explicar cómo imprimir las tallas de capas de los patrones de Nike Costura. Bueno, pues todos los patrones de Nike Costura vienen con margen de costura y capas que puedes desligar y encender según tu necesidad. Y así queda mucho más claro visualizar las hojas de impresión y cortar las piezas que necesitas. Entonces, cuando entras en la tienda de Nike Costura y quieres comprar un patrón, te va a llegar en tu correo electrónico un link a ese archivo, ¿no? del patrón. En este caso, ese es de la camiseta simple, es un archivo gratuito que lo descargas usando un cupón que reciben en la newsletter y lo descargan gratuitamente, ¿vale? Entonces aprovecho y te digo que si quieres consejos de costura, descargar patrones gratis y cupones, suscríbete a mi newsletter. De lo contrario, puedes comprarlos en mi tienda. Entonces, una vez que descargas ese archivo en tu dispositivo, tienes que descompactarlo. Eso está .zip. Dentro tiene otros archivos que son los que vas a utilizar, ¿vale? Entonces, cuando das con clic del lado derecho, lo extraes en tu dispositivo y dentro tiene los patrones de impresión y el tutorial. En este caso, de la camiseta simple infantil hay un patrón A0 para impresión en copistería, el patrón A4 carta en formato de folio, ¿no? El patrón E para proyector. Si tienes un proyector y lo quieres utilizar para cortar directamente la tela, ese es un archivo nuevo que empecé a poner este mes y que van a salir en los nuevos patrones de Nike Costura, ¿vale? Los antiguos no tienen un archivo de proyector y te lo enseño dentro de un momento. Y luego tiene el tutorial. Entonces todos los patrones de Nike Costura van a tener el tutorial y por lo menos las hojas para imprimir en casa o en copistería, ¿vale? Para abrir esos archivos tú puedes dar doble clic, pum pum, y te abre el PDF. Si no tienes un lector que lee capas, ¿qué son las capas? No son lo que te digo, que las tallas están separadas en el archivo. Entonces, si tu lector no lee las capas, cuando quieres imprimir las tallas por separado no lo vas a conseguir. Y para eso necesitas un lector de PDF que lee capas. Y yo en el tutorial recomiendo el Adobe Reader, que lo descargas gratuitamente. Vienes aquí y descargas, busca Adobe Reader gratis o lo que sea. Mira, si entras en la página de Adobe y buscas aquí en el buscador Adobe Reader, ya viene aquí descargar el PDF, ¿va? el programa. Y también tiene el Foxit Reader, que es lo que utilizo yo, que también es gratuito. Puedes venir aquí en Produce, PDF Reader, y ya te aparece aquí, descargas y instalas. Eso lo estoy haciendo en Windows. Me imagino que puedes encontrar otros lectores y también para otros, para Macintosh o lo que sea. Entonces, si das doble clic y te abre el navegador a lo mejor no te va a leer las capas y por eso yo insisto que fíjate en el programa que estás utilizando. Mucha gente me escribe diciendo, pues que no veo las capas, ¿cómo las desligo? Es porque tienes que tener un lector, ¿vale? Entonces, si vengo aquí y doy doble clic en el tutorial que yo ya he hecho, encuentras ese archivo que eso es solo el paso a paso, ¿vale? Pero el paso a paso que tiene todo. Tiene la impresión, las tallas, las piezas, en este caso, ¿no? Mis recomendaciones de costura, el paso a paso y una hoja para hacer tus pruebas. Entonces, ya si lo abres, ya sabes cómo vas a imprimir, qué tallas cómo vas a elegir la talla, qué materiales te recomiendo. Bueno, pues aquí tiene todo, las tallas, la cantidad de telas, todo. En este caso es un patrón muy sencillo y muy cortito, ¿vale? Pero tengo patrones con muchísimas hojas y mucha información.
Y incluso los que indico que tienen vídeos, pues busca aquí dentro del tutorial porque ya va a haber el link a los vídeos. Entonces, el tutorial, pues si no quieres imprimir no pasa nada, pero si quieres imprimir la hoja en A4, por ejemplo, voy a ajustar aquí la página para que la veas entera. En este caso, voy a utilizar el Foxit Reader, que es el lector que utilizo, y aquí en la barra izquierda encuentras unos iconos, ¿vale? Yo no utilizo todos esos, solo veo aquí, por ejemplo, esa es la cantidad de hojas. Si ves las hojas que incluye ese PDF, están aquí. Y la más importante es esta, es de las capas, ¿vale? Si abro en el Adobe Reader es lo mismo, tiene un menú aquí que tiene las capas, ¿vale? Exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Antes te voy a comentar lo que vas a ver en las hojas. Te voy a abrir la hoja en A0 para que te sea más claro. Entonces, todos los patrones que encuentras de Nike Costura, hay esa hoja que tiene para comprobar la impresión, porque es tu referencia para saber si lo estás imprimiendo a escala correcta, ¿vale? Ya vamos a llegar a la impresión. Tienes la información, si tiene margen de costura, tiene una leyenda y tiene las piezas, ¿vale? En todas las hojas grandes de A0 o A1 y la A4 tienen eso, para comprobar, y la información y la leyenda. Si abres el tutorial, aquí y en las primeras hojas te va a indicar eso, ¿vale? Cómo montar y la pieza para la impresión, cómo vas a tener que pegar las hojas para tener la hoja entera. Entonces, ¿cómo son esos archivos? Todas las líneas de colores indican el margen de costura de cada talla. Todas las líneas grises, que ves que tiene un montón de líneas, porque esas líneas grises son la línea de costura. La línea de costura es donde vas a coser, ¿vale? Así de sencillo. Que no van en colores, ¿por qué? Porque así se identifica mejor, ¿vale? Si quieres imprimir en blanco y negro también puedes, ¿vale? Lo que pasa es que en blanco y negro los colores van a ser muy parecidos y por eso puedes identificar las tallas por el tipo de línea, pero aún así a veces no queda muy claro porque a veces se juntan, ¿no? Aquí en las mangas y queda así muy difícil de identificar, y por eso hay esa posibilidad de imprimir por talla, la talla que quieres. Entonces, si quiero, por ejemplo, la talla solo la 122, tengo que ir apagando todas las que no quiero y dejo solo la que quiero. Si estoy en duda si es una talla u otra, puedo imprimir pues las cercanas, pues la 128, la 116, entonces ya ves que queda mucho más limpio el archivo, ¿vale? Yo te recomiendo que dejes la capa de información, que son los textos, y muchas veces hay unas indicaciones de pues aplomos, como, bueno, pues según el patrón, pues hay unas informaciones aquí en la capa de información. Si la apago, pues se apaga todo. ¿No ves que solo tiene la línea de costura y el margen de costura? Vale, entonces, eso pasa lo mismo con la hoja A4 carta. Entonces, bueno, pues si quiero la 122, quito las demás y dejo la capa de información. ¿Qué pasa con la hoja en A4? Que ella no junta las hojas del patrón. Entonces puede que haya hojas en blanco. Mira, esa la 13 pues sale en blanco porque no hace falta, ¿no? Porque eso ocupa el espacio de las otras tallas. Entonces, claro, si quieres ver si hay alguna hoja que no es necesaria, pues tenéis que ir una a una, ¿vale? Tenéis que ir una a una o envías todas y ya está. Pero bueno, pues puede que haya alguna hoja que no vas a tener nada, como esa 13, y la puedes no imprimir, ¿vale? Entonces, en el caso de la hoja 0, tú si tienes un plotter en casa que imprime a 0, pues lo haces, pero en la copistería
pues lo tenías que explicarle que quite las capas que no quieres. Por ejemplo, solo quiero la 122. ¿Vale? En general, si ellos imprimen en el tamaño correcto, pues ese cuadrado de 5 por 5 centímetros va a salir bien a escala, ¿vale? De cualquier manera, tienes ahí, lo puedes coger una regla y medir. En el caso de la hoja A4, tienes que imprimir siempre la primera hoja antes de enviar las demás y comprobar eso. ¿Por qué? Porque los ajustes de cada impresora y de quien usa la impresora son distintos. Vale, yo te voy a enseñar en mi caso. Si voy aquí a impresión, me va a salir mi impresora. En tu casa te va a salir la que tienes instalada. Y, por ejemplo, aquí está en escala personalizada 70%. Significa que me va a reducir el tamaño y eso no lo quiero. Y por eso yo te digo que cuando vayas a imprimir, fíjate que no se escala nada, ¿vale? Por eso aquí está escalar nada. Si cambias la cantidad de páginas, das un zoom, pones varias páginas, ves que el formato ya está cambiado. Vale, entonces siempre fíjate en los ajustes que no estás escalando nada. Vale, y que la hoja, por ejemplo, en este caso es una hoja 4, pero si quieres una hoja carta, tienes que cambiar tu hoja. Vale. En mi caso yo no uso una hoja carta, pero si haces una hoja carta es lo mismo, si usas una hoja carta. Entonces, vienes aquí y dices, bueno, voy a imprimir solo la primera hoja y compruebo que al imprimir te sale eso lo que sale y ya está. Muchas veces puede que según tu impresora la hoja se mueva y las líneas no quedan así, el margen de costura que aparece aquí. Y yo no voy a enviar, ¿vale? Pero bueno, ese margen de aquí sale torcido o no sale impreso todo, porque eso es el ajuste de tu impresora, ¿vale? Mi impresora imprime tal cual está aquí, porque ella tira la hoja muy bien, pero hay otras que tiran verticalmente la hoja y entonces la hoja pues gira y a veces te sale torcida. Ese margen que está aquí alrededor yo utilizo para pegar una hoja encima de la otra. Vale, entonces en este caso puedo cortar este lado de todas las hojas, por ejemplo, todos los lados derechos y todos los lados inferiores, y voy solapando una hoja en cada una, ¿vale? Si quieres cortar una a una también, justo cuando en el caso de que tu impresora modifique la posición de la impresión y no te salgan todos los márgenes uno encima del otro, pues mejor que cortes una de cada vez, ¿vale? De lo contrario, como te he explicado aquí en la página de impresión, tú puedes cortar dos márgenes, puedes cortar dos márgenes, por ejemplo, derecho e izquierdo, y pegar encima del margen. Entonces, tú vas a pegar las hojas para que coincida esta línea de la tijerita, ¿vale? También, ni siquiera necesitas cortar si pones la hoja encima de una ventana o una mesa de luz. ¿Por qué? Porque de ahí solo tienes que poner el pegamento aquí y hacer con que esta línea de todas las hojas estén en el mismo sitio, ¿vale? Puede que tu impresora no imprima un poquito del bordecito, unos 2 o 3 milímetros, y que pues esa línea te falte, que eso es muy normal, ¿vale? Pero si pegas una hoja encima de la otra justo en las líneas de tijerita, pues ni siquiera necesitas cortar esos márgenes, ¿vale? Entonces, ¿qué más que tengo que decirte? En el programa Adobe es lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Mira, aquí tenéis las capas y las borras y dejas solo la que tú quieres. Lo que sea, ¿vale? Entonces ya imprimes las hojas que quieres y ya está. Si quieres, si no te gusta el margen de 1 centímetro y quieres usar menos, puedes utilizar solo la línea de costura. Entonces, ¿ves? Yo quité la de color y esa es la línea de costura, y puedo después imprimo la hoja y pongo 2 centímetros,
medio o lo que quiera, ¿vale? Entonces de ahí solo imprimo la línea gris. Por último, hablando sobre la hoja de proyector, pues esa es una hoja nueva que voy a empezar a poner en los nuevos patrones para quien usa el proyector. El proyector lo puedes proyectar ese PDF directamente sobre la tela y cortarla. Entonces, en este archivo ves una capa que se llama rejilla de 5×5 que utilizas para calibrar tu proyector, ¿vale? Porque claro, esa es la referencia de que lo que vas a cortar está correctamente a la escala. Una vez que ya tengas la rejilla calibrada de acuerdo con el patrón, pues la puedes desligarla. Y lo mismo, puedes quitar las tallas que no quieres. Vamos a dejar otra vez la 122 y luego mover la hoja según vas a cortarla, ¿vale? En esos archivos las piezas que son dobladas las dejé entera por si quieres cortarla entera o pues ya tienes la línea del centro de las piezas. Y también las piezas que son cortadas simétricas, y aquí en grande ves el nombre de cada una de ellas. Yo te recomiendo siempre que abras el tutorial y compruebes las piezas que tienes que cortar, ¿vale? En el apartado de piezas siempre está explicado aquí cuáles son las piezas, y también pues esas indicaciones que comenté, que dentro del patrón te va a decir si tienes que cortar simétrica, para qué son los aplomos y cosas de ese tipo, ¿vale? Y eso es todo. Si tienes alguna duda me escribes, y yo espero que pues, aproveches esa posibilidad de utilizar las capas, y eso va a facilitar muchísimo tu vida. ¿Vale? Y eso, venga, chao.